Seguimos en esta mañanita atómica aquí desde San Martín, partido en el centro mismo de San Martín, en el conurbano bonaerense, las voces de esta parte del mundo. Y estamos conectándonos y le agradecemos la comunicación al dirigente del Partido Obrero Histórico, Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Teniendo en cuenta la situación, estamos vivos, como dijo el presidente. Bueno. Para ser libres hay que estar vivos. Sí, no, pero ¿Qué le además pareció defender eso? la vida creo que es importantísimo. Ajá. ¿Cuál es su visión general sobre la cuarentena, sobre la medida estricta de la cuarentena del gobierno nacional? Bueno, el gobierno nacional se ha distinguido respecto a numerosos otros gobiernos en el mundo, en el sentido de que adoptó con decisión o con cierta firmeza la idea del aislamiento obligatorio. Ahora, el combate a esta epidemia no se limita al cumplimiento de un aislamiento, requiere toda una política integral. Ajá. Y en ese punto, Argentina, claro, cada país tiene su peculiaridad, pero Argentina no se diferencia de otros países del mundo, en el sentido de que desarrolla una gestión capitalista de la pandemia. Y que entiendo por gestión capitalista, es que la pandemia ha provocado toda una serie de derrumbes económicos, crisis industriales, etcétera, y cuando uno mira la intervención del Estado en todo el mundo, el 95% de los recursos están aplicados a rescatar grupos capitalistas, grupos económicos, y el 5% se encuentra aplicado a la atención de la salud, al punto que después de 100 días de cuarentena y 100 días de pandemia, en Argentina el problema que hay es que temen que no tengamos, ¿cómo se llama?, para terapia intensiva, Sí. Camas para terapia intensiva, camas para terapia intermedia, que la protección del personal de salud sea extraordinariamente deficiente y que otras medidas que aconsejan los especialistas en esto, como rastreos, testeos, etcétera, se encuentren en déficit. Entonces, esto hay que destacarlo profundamente, porque el tema es así: una sociedad merece la organización que tiene, o se justifica la organización que tiene, si frente a problemas de orden humanitario es eficaz en la respuesta. Ahora, si esa sociedad frente a un problema humanitario le da un privilegio tan brutal al rescate de los grupos económicos con dineros públicos, y en segundo lugar, tercero o cuarto, al problema de la atención de la salud, naturalmente esto va a ir de desastre en desastre. Esto se ve muy claramente en Estados Unidos, se ve en Brasil, bueno, se ve en la mayor parte del mundo. Le doy un dato solo. ¿Cuánto han gastado los bancos centrales, los 4 o 5 principales bancos centrales del mundo, desde que se declaró la pandemia, en el rescate a grupos económicos? 25 billones de dólares. Más que un cuarto del Producto Bruto Mundial. 25 billones de dólares. Acá mismo los recursos, los enviados a las empresas, superan holgadamente otras atenciones a la población por sumas francamente ridículas. Y le voy a dar el último dato. Por emitir el dinero que emite, el Banco Central justifica reanudar con la LELIQ, que le rinden a los bancos mucho más que todo el apoyo de subsidios que el gobierno nacional está dando, sea a las empresas, sea con el ingreso familiar o con otras cuestiones. Es impresionante. Nos están, ¿cómo se dice?, desangrando económicamente, porque la prioridad es salvar un orden social que es incapaz de poner los fabulosos recursos con los que cuenta al servicio de una crisis humanitaria. ¿Usted no cree en esa frase? Digo, es un pensamiento un poco mágico porque tampoco se traduce en hechos concretos, pero aquello de que de esta crisis salimos mejores, un capitalismo más humano y esas cuestiones.
No, de ninguna manera, no va a haber. Yo me doy cuenta, me doy cuenta. Los capitalistas advierten que no podrían volver a repetir esta experiencia, y esta experiencia es la consecuencia de un plan de privatización de la salud en el mundo feroz, en Estados Unidos en particular. Le digo porque la salud privada no interviene en esto. La salud privada atiende a las personas que están asociadas o tienen un seguro de salud. Quienes no están en eso, que son una mayoría, por lo menos en Argentina, y probablemente en otros países también, tienen que ir a la salud pública, que está destruida. Entonces, claro, hay frases, hay preocupaciones en los círculos oficiales respecto a esta cuestión, pero el problema más importante es el feroz endeudamiento en que han caído los gobiernos y los bancos centrales, los gobiernos y las empresas, con los bancos centrales para hacer el rescate de la economía. Entonces, cuando esto se supere, que no creo que se supere, ahora después le voy a decir qué pienso sobre eso, cuando esto más o menos se atenúe, cuando esto se atenúe, sí, van a tener que resolver la crisis económica que han engendrado por el tratamiento que le dan de subsidios y préstamos a grupos económicos que lo van a tener que devolver. En este momento Estados Unidos, a través del Banco Central y del apoyo a empresas, se ha convertido en accionista de empresas. Le digo porque acá se armó un lío bárbaro con Vicentín. Sí. Y en Japón, por ejemplo, el 25% de la industria, las acciones son del Banco Central. Es decir, que hay operaciones de rescate que estatizan las empresas, pero claro, como son gobiernos capitalistas, ¿qué hacen? Bueno, vení, yo te compro las acciones y te doy la plata, pero no voy a ejercer mis derechos en la empresa que me da tanta proporción de acciones. Ustedes siguen dirigiendo la empresa. Es decir, pongo la plata para rescatarte, sí, pero no conduzco la empresa. Claro. Entonces esto es un robo a mano armada que conspira contra el esfuerzo por desarrollar la salud. ¿Qué cosas extraordinarias se han producido? Hay un problema con el personal médico muy serio, no tienen equipo de protección. Y cuando se contagian, las patronales, sean los directores de salud pública como privada, le echan la culpa al personal médico diciendo que ese contagio lo contrajo en algún lugar o por algún descuido. Claro. Y que por lo tanto no corresponde que las ART o el tema de enfermedad laboral se aplique en este caso. Bueno. Tenemos también la justicia laboral totalmente parada. Exactamente. Entonces quiere decir que ese recurso que podría utilizar un trabajador, digamos, no le responde. Y en ese sentido, esta cuestión judicial debiera ser un servicio esencial. También debiera ser un servicio esencial el derecho al aborto. Ajá. Y en cambio, en nombre de que, estamos tan preocupados por el virus, sí, no lo van a tratar. Ahora, yo le digo lo siguiente, uno puede tener algún tipo de enfermedad y esperar 2 o 3 meses para encararla cuando se atenúe todo esto, un problemita que tenga. Para un embarazo no se puede detener. Entonces están golpeando duramente a las mujeres, especialmente trabajadoras, en el marco de una crisis social, económica, falta de dinero, hacinamiento, etcétera. Como idea esto del ingreso universal, ¿qué le parece? El ingreso universal ciudadano, que se lanzó como un experimento en países nórdicos hace algunos años. Sí, creo que es un planteo reaccionario. Ajá. Totalmente, porque es evidente. El objetivo es no resolver el problema de la ocupación. Claro. Te damos esto y quédate tranquilo, sí. Pero ¿cuánto le damos? Le damos lo que... Es decir, es una especie de... No vale nada. Y además, al no valer nada, crea una competencia desleal entre los trabajadores. Ajá. Porque si usted en su trabajo se revela porque hay maltrato, bajo salario, lo que fuere, la patronal está incentivada a despedirle a usted sabiendo que hay gente que cobra menos y que está dispuesta a entrar por un salario inferior al que usted despide, pero superior
a ese ingreso. ¿Me entiendes? Es decir, las políticas públicas quieren emparchar a un sistema que no garantiza los derechos elementales de la gente, que son, el primero, el derecho al trabajo, y el segundo, el derecho a la atención de la familia. Un viejo revolucionario decía que el derecho al trabajo es el único auténtico derecho que se le puede reclamar a un capitalista. Porque finalmente el capitalista necesita que usted trabaje para que él gane. Lo que entendía también es que, por ejemplo, y hay que plantearle a la patria Ojeda que le van a tener que sacar más dinero, porque con ese dinero le tenemos que garantizar un ingreso universal a todos los ciudadanos, porque son parte también del territorio donde ellos producen la soja. Sí, bueno, ahí usted va a tener un conflicto importante, sí, con los grupos, digamos, sojeros. Bueno, eso se plantea en todos los países que tienen algún tipo de ingreso, digamos, cómo se paga, qué es lo que se hace, cuál es la cuestión impositiva. En general, los países más ricos tienen espaldas más anchas, digamos, que los más pobres, eso es indudable. Digamos que a ver si usted me entiende. Acá está en el suelo. Sí, está en el suelo, y tampoco, digamos, es algo tan extraordinario como para que usted mantenga sin trabajar a una población de varios millones. Cuidado. Quiero decir, finalmente el proceso económico mismo, digamos, se debilita. Es una expresión de que ese proceso económico está en un callejón sin salida. En lugar de habilitar el trabajo, ¿no es cierto?, trata de sostener el trabajo. Pero a ver si usted me entiende, ¿no? Yo nunca voy a estar en contra de que, si no hay trabajo, se atienda a la población que no encuentra trabajo con un subsidio. Ahora, si usted me quiere sistematizar la sociedad creando un grupo de millones de personas que no va a tener trabajo nunca y va a vivir de un subsidio, va a competir deslealmente con los que tienen trabajo, y esto va a funcionar sobre la base de una elevada desocupación, no, estoy en contra. Por eso soy socialista. Si el capitalismo no puede dar el derecho elemental de un trabajador, que es poder ser explotado en alguna actividad productiva, comercial o lo que fuere, entonces hay que terminar con el capitalismo. Hay que pasar a un sistema que asegure este derecho en plenitud. ¿Y no es no es un momento prerevolucionario? Potencialmente es indudable. Y quiero decir, ¿por qué potencialmente? Porque en este momento en muchos lugares, por ejemplo, la gente evita salir por el tema mismo de la cuarentena, manifestarse. Pero en esta situación de cuarentena usted tiene una rebelión en Estados Unidos que es absolutamente, nadie lo hubiera previsto antes. Usted tiene grandes rebeliones de personal de salud en Chile, piquetes, y usted tiene acá por vía virtual paros de docentes, porque como ahora se le dice que tienen que dar clases por vía digital, entonces ejercen ese paro. ¿Por qué? Porque no están las paritarias, no están los aumentos de salarios. Los grandes grupos económicos siguen actuando, siguen beneficiándose. Por eso el dólar está a 125 en algún lugar, el gobierno tiene que evitar. Y ya le digo, los bancos. Yo he visto un cuadro reciente donde en el mundo Argentina está primera en rendimiento financiero, primera, pero a una distancia fabulosa del segundo. Porque usted tiene un sistema bancario hoy que no le presta a nadie, y sin embargo gana plata por la LELIQ, porque el Estado se endeuda con los bancos, el Banco Central se endeuda con los bancos y le paga una tasa de interés que supera la devaluación oficial del dólar. Entonces una cosa absolutamente impresionante, vivir en un marco de carencia para 40 y pico millones de argentinos y tener el sistema bancario más parasitario del mundo. Cuando escucha que la crítica es a este gobierno que le dicen comunista, ¿qué piensa? Como insulto aparte, ¿no? Sí, bueno, no sé, quiero decir, ocurre lo siguiente, hay una sensación que fomenta la derecha
de que este sistema se cae. Y entonces está convocando a la defensa del sistema. Y está convocándolo por las vías más extremas. Porque al final, si usted declara una guerra contra el comunismo, en realidad entonces usted va a empezar a tomar medidas represivas, proscriptivas, en el ámbito de la democracia. Usted dice que esto le conviene a todo el sistema, al gobierno y a la oposición. No digo que le conviene, digo porque nace. Ajá, ok. Los más inteligentes, Alberto Fernández, los opositores a Trump, los opositores a Bolsonaro, dicen no tiremos de la cuerda, no inventemos un conflicto que por ahora no vemos que asome, porque no existe ninguna internacional obrera, no existe, claro. ¿Se entiende? No existe, no avivemos a los giles, de que acá hay una oportunidad de lucha y todo lo demás. Mantengámonos en un campo moderado y trataremos de usar al máximo las instituciones que tenemos para amortiguar un choque político con los trabajadores. ¿No es cierto? No es lo que piensa Bernie, pero por eso se imponen Larreta, Kicillof y Alberto Fernández. Por eso Angela Merkel aparece de nuevo como gran figura, amortiguando, no jugando un rol extremo. Claro. Por eso el primer ministro inglés adoptó, cuando estalló la pandemia en Gran Bretaña, adoptó una posición extrema, de la cual se rectificó en una semana. Porque dijeron, si yo tiro de la cuerda acá, volamos todo, ¿no? Volamos la City de Londres, busquemos lo que se llama acciones en común. El tema de la grieta que se ventila acá existe en todo el mundo. Acá creen que es un producto nacional y popular. De ninguna manera. Imagínense cuánta gente manifestó contra Trump. De ninguna manera. Entonces, por ahora prevalece la posición moderada, que es la que estima que el momento político todavía es manejable. Pero usted me hacía por referencia a la derecha extrema que trata de alimentar todo esto. Y sí, lo trata de alimentar porque tiene una previsión diferente. Y quiere construir un movimiento popular, demagógico, diciendo, bueno, acá son todos comunistas, adoptemos medidas extremas. Mire, si usted tiene un segundito, le voy a contar una cosa que me llamó la atención. Cuénteme, por favor. La Corte Suprema de Estados Unidos es derechista total. Ajá. Y usted podría ver en la conducta de ella, de alguna manera, cuál es la temperatura del sistema. Siendo derechista total, adoptó dos grandes resoluciones últimamente. Una, que a mí me impactó porque es muy derechista esta Corte, que es que está prohibido despedir personal en los lugares de trabajo de orientación sexual diversa. Digo, diversa a la binaria, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Sí. Después de 10 años dictó esta resolución ahora. Una Corte de derecha que durante 10 años hizo la vista gorda. Además había un movimiento de la derecha que justificaba que había que despedir personas gay, etcétera, porque violaba la conciencia del resto de los trabajadores que eran creyentes y en su conciencia religiosa se veía afectada. No podían hablar con un compañero de trabajo, con una compañera de trabajo que fuera gay, porque eso violaba su conciencia religiosa. Hubo una campaña, intervinieron gobernadores a favor de esto. Esta Corte derechista dictó esta resolución. Y una semana después bloqueó un decreto ejecutivo de Trump de expulsión de los hijos de inmigrantes ilegales, chicos que nacieron en Estados Unidos y que estudian y todo lo demás, pero que como el padre es ilegal, los quiere echar. Sí. Cuando está la posición de la derecha, bueno, la Corte dictó esto. ¿Qué significa? Que ellos perciben que sería un error polarizar. Ajá. Porque como el pueblo está cabrero, y hay manifestaciones en toda la ciudad de Estados Unidos contra
la brutalidad policial contra los negros y contra todo el mundo, entonces han buscado atemperar. Son maniobras políticas que reflejan discusiones en el seno de la clase dominante sobre cómo manejar esta situación. Yo, que soy un luchador de izquierda, me doy cuenta de todas las tentativas fascistas que hay, pero señalo que todavía la corriente que domina la clase dominante es no tirar de la cuerda. Jorge, le quería preguntar por último, agradeciéndole mucho la charla como siempre, ¿cuál es su situación dentro del Partido Obrero? Mire, nosotros tenemos una tendencia Ajá. Hemos formado una tendencia en el Partido Obrero que me atrevo a decir que el número de militantes debe ser mayor que el Partido Obrero oficial. Ajá. Solo que por circunstancias legales es reconocido oficialmente, digamos, el Partido Obrero oficial. Por lo tanto, lejos de la acusación roto el Partido Obrero, el hecho de ser una tendencia significa que no es nuestra intención romper el Partido Obrero. El derecho a tendencia figura en los estatutos. Ajá. Es decir, cuando las divergencias tienen un cierto nivel, ya dejan de ser un problema de algunos individuos y requieren una confrontación política. El derecho de tendencia sabe que permite que una oposición a una dirección pueda participar de todas las actividades internas en donde se discuten esas divergencias. ¿Y esto está pasando? No, porque apenas hicimos el pedido justo hace un año del derecho de tendencia, se arrogaron algo que no tienen derecho, que es expulsarnos. Y han expulsado al final unos 1.300 militantes. Ajá. Lo cual, en la construcción del Partido Obrero, es una cosa demencial, claro, porque usted no se priva de 1.300 militantes simplemente porque tiene una discrepancia política, por fuerte que ella sea. ¿Me entiende? Sí, sí. Es decir, acá estamos ante una crisis de la izquierda porque no encuentran el camino para llegar a las masas y entienden que ese camino tiene que ponerle un énfasis particular al parlamentarismo. Y se han convertido muy parlamentarios, lo cual lleva a un problema adicional en un partido, y es que empieza a haber una lucha por quién es el candidato. Entonces empieza a manifestar un arribismo de izquierda en la pelea parlamentaria. Esto lo digo con claridad. Ahora, en este momento... Sí, esto es lo que usted ve, por eso la tendencia, ok. Pero nuestra posición se ha confirmado tremendamente en los hechos. Sí. La divergencia. Por ejemplo, le dieron quórum a Capitanich para aprobar un presupuesto. Capitanich no va a aprobar un presupuesto para los obreros y los campesinos. El Frente de Izquierda en Chaco le dio quórum a Capitanich para aprobar el presupuesto. Claro, sí. Claro. Tenemos un diputado, ellos no conseguían el quórum y negociaron con este diputado y lo metieron adentro del recinto para aprobar el presupuesto. ¿No es cierto? Sí. Lo cual ya revela un nivel más serio. Y ahora hay toda una crisis porque votaron un proyecto de resolución engañoso que, bajo el argumento de la lucha contra el antisemitismo, le da un respaldo político al Estado de Israel, que está desarrollando una política de expulsión y de limpieza étnica de árabes palestinos. Entonces se provocó un lío tremendo en toda la izquierda, no sé si usted lo conoce, lo siguió. Llegaron críticas de todos lados, no solo de la tendencia. Creo que no fuimos ni siquiera los primeros. De todos lados, inclusive Pérez Esquivel, sí, Nora Cortiñas. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Y porque han buscado alguna empatía parlamentaria con el electorado de la capital. No puedo, acá permítame, y lo quiero dejar claro ante la audiencia, sí, lo mío es especulativo, pero es muy extremo lo que han hecho, en el afán de acomodarse a un parlamentarismo. Y este proyecto que el gobierno nacional establece es muy gravoso, muy dañino, porque detrás de algo tan elemental como ser luchar contra el antisemitismo, alinea a Argentina
con todos los bloques que apoyan a Israel. Claro, peligroso. Es no solo que es muy peligroso, sino que es la respuesta de Alberto Fernández al juicio que se le sigue a Cristina Kirchner por el acuerdo con Irán. Bueno, el primer viaje al exterior que hizo recién asumido Alberto Fernández fue a Israel. Bueno, más canudo, pero usted se da cuenta. Bueno, además, se aprobó sin poder discutirlo, porque kirchneristas no kirchneristas, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en la labor parlamentaria que se sometiera a votación sin debate. Sí. Esto es un crimen político sin debate, porque incluso la opinión pública tiene que saber los pros y los contras de esto. Aunque finalmente triunfe una posición a favor de apoyar a Israel. ¿Me entiende? Sí, totalmente. Imagínense, no podemos estar Entonces usted mire cómo usan también la pandemia para esto. Y ahora entró al Congreso Nacional. Y va a ser interesante ver lo que hace Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio dice que le dio autorización al gobierno, o que acordó con el gobierno, desarrollar estas reuniones no presenciales sobre tema de pandemia. Este no es un tema de pandemia. Boicotea todo lo que no sea discusiones sobre el tema de pandemia. Ahora entra un tema que no es de pandemia, vamos a ver qué hace. Y un tema que les interesa. Claro, lo va a votar. Entonces mire los extremos que llegó la corriente opositora a nosotros en el Partido Obrero, dando una justificación muy clara para una cosa que es muy elemental, el derecho a nosotros tener una tendencia, porque esto es la ruptura de toda la trayectoria histórica del Partido Obrero. Muy claro, Jorge, le agradecemos mucho la charla y siempre vamos a estar en contacto. Gracias. Chao, buenos días. Un abrazo grande.